Fenómenos de la extinción, presentado por Luisa Fernanda Cardona, Lady Carolina González, Pablo Andrés Quintero, Cristian Andrés Pérez. Para la asignatura Análisis Experimental del Comportamiento, Psicología tercer semestre, Universidad Minuto de Dios. La extinción es un procedimiento en el que ya no se presenta el estímulo incondicionado tras el estímulo condicionado, es decir, el estímulo condicionado se presenta solo en repetidas ocasiones y tiene como resultado la disminución o incluso la desaparición de la respuesta condicionada. Para hablar del proceso de desinhibición es preciso recordar el proceso de inhibición, teniendo pues en cuenta que en este tipo de condicionamiento el estímulo condicionado predice la ausencia del estímulo incondicionado. Esta relación será entonces un estímulo condicionado negativo. Allí el sujeto que estamos condicionando creará una expectativa de que si aparece el estímulo condicionado, no aparecerá el estímulo incondicionado. En el proceso de extinción se aprende una asociación nueva entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, mas no se elimina la asociación ya establecida. Por lo tanto, en el proceso de desinhibición se presenta un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado en la fase de extinción. Como consecuencia, el sujeto ejecutará nuevamente una respuesta condicionada. En el siguiente ejemplo presentaremos luz más comida, lo que nos dará por respuesta condicionada la salivación del perro. Pero si presentamos en repetidas ocasiones el estímulo condicionado en solitario, en este caso la luz, se producirá una respuesta inhibida. Después de ser inhibido un estímulo en el proceso de desinhibición, al ser este reemplazado por un estímulo nuevo, presentado junto al estímulo condicionado, se producirá inmediatamente una respuesta condicionada, lo que nos da a entender la asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado aún está presente en el sujeto. Para simplificar un poco la explicación y volvemos al ejemplo anterior, presentamos el sonido de una campana en vez de la luz más la comida, se producirá nuevamente la respuesta condicionada de la salivación en el perro. Recuperación espontánea. Pavlov en 1927 reportó un experimento en el que durante varios ensayos emparejó un estímulo condicionado, el cual era el sonido de un metrónomo, con un estímulo incondicionado, que era comida, hasta que se estableció finalmente la respuesta condicionada de salivación. Posteriormente implementó un procedimiento de extinción en el cual se presentó el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado hasta que la respuesta de salivación se produjo a niveles cercanos a cero. Después de transcurrido un periodo de descanso de 2 horas aproximadamente, reexpuso a los sujetos al estímulo condicionado y observó un incremento en la respuesta condicionada de salivación, al que él denominó recuperación espontánea. Este hallazgo y diversos estudios demostraron que hay mayor recuperación de la respuesta extinta conforme aumenta la duración del periodo de descanso. La renovación se refiere a la reaparición de una respuesta condicionada por un cambio de contexto entre la extinción y su evaluación. En un experimento con ratas se comprobó que un miedo condicionado y posteriormente extinguido se renovaba cuando se retiraba al grupo de ratas del nuevo contexto y se volvía a introducir en el contexto original del aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de que el miedo condicionado se renovara indica que la pérdida de supresión durante la fase de extinción no refleja desaprendizaje de la respuesta de miedo condicionado, es decir, a pesar de la extinción y de que las ratas han dejado de dar respuesta, al cambiarlas de contexto la recuperan, por lo tanto nunca desaprendieron.
Es decir, adquirir una fobia o un miedo y se va a terapia para extinguirla, el miedo condicionado puede volver a presentarse cuando el paciente se enfrente con un estímulo condicionado de miedo en un contexto diferente. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Pablo Quintero, estudiante de Psicología del tercer semestre. El día de hoy les hablaré sobre el restablecimiento de la conducta excitatoria. Esto se presenta, el restablecimiento es cuando hay una extinción de la respuesta condicionada. El restablecimiento lo que nos permite es volver a recuperar esa respuesta condicionada. Normalmente esto se logra cuando se presenta varias veces el estímulo incondicionado, repetidas veces, al sujeto.